Para acotar, pastor, con respecto al cómo presentarle el plan de salvación, ¿no? A las personas y hablarles del pecado, porque como estamos viendo y estudiando, eh, ¿Mm? saltan esas preguntas también cuando la persona pregunta, ¿no? Pero ¿de qué pecado? Dice, yo no he robado, yo no he matado, entonces hay que Claro, ser un poquito es, más específico en hablarle, sí, ¿no? Es algo, el así es, pecado es algo espiritual que va a llevar a una condenación, ¿no? sí, Entonces de eso tenemos que presentarlo. Claro sí, que hay técnicas, hay estrategias, pero no sí, nos olvidemos que es obra de Dios así el es, tocar, ¿no? Al arrepentimiento. La regeneración es la obra de Dios. Como así instrumento, es, que sí tenemos que seguir sembrando, predicando, sí, tiene sus consecuencias, lógicamente nos van a así tirar es, piedra, así pero es. a eso hemos Ahora, sido llamados, sí, pues, pastor, a eso hemos sido llamados, sí, a sí, eso hemos sido, para eso hemos sido salvados. Somos para eso deudores, como existe la dice Pablo, iglesia, ¿no? para eso existe Sí, la iglesia, ¿no? La iglesia existe exactamente. para cinco propósitos, que son las 5 C que tiene nuestra iglesia presbiteriana, 5 propósitos. Los propósitos son los 5 por los cuales existe la iglesia, ¿no? El primero, sabemos que es el tema de culto, o sea, por tema de C, ¿no? Se le pone C. ¿Por qué? Porque el culto es adoración. O sea, la iglesia existe para adorar a Dios, ¿no? El segundo punto es que la iglesia es comunión, ¿no? La iglesia existe para tener comunión con los hermanos. La otra C Sí. es capacitación, ¿no? La C de capacitación tiene que ver con la enseñanza en la iglesia, el discipulado. La iglesia existe para discipular. Y estamos hablando de los creyentes, ¿no? Entonces, pero también la iglesia existe para la evangelización, ¿no? Que es Amén. la cuarta C, que es la comisión, ¿no? O sea, para poderlo poner con Cs, tuvo que pasar como comisión, pero es la evangelización de la iglesia. Y por último, la colaboración tiene que ver con el servicio. O sea, la iglesia existe para servir, ¿no? Entonces, el balance de esas 5 da ocasión que la iglesia sea una iglesia sana, ¿no? Ahora, para poder nosotros dar culto al Señor, ¿no? Porque algunos se quedan especialistas en cultos. Entonces, claro, los primeros años se evangelizaron o no sé cómo llegaron, ya todos los domingos culto, pero y comunión, capacitación, pero a veces dejamos de lado el tema de la evangelización. Entonces, la evangelización tiene que ver con estos elementos, ¿no? Entonces, nosotros cómo vemos a las personas. Tenemos que ver cómo Jesús las miraba, primeramente. ¿Se acuerdan cuando él va y está predicando, ¿no? En el monte y les está predicando y después los discípulos dicen, mándalos de una vez para que vayan a su casa, es tarde, no tienen que comer, que vayan. Pero Jesús los mira y dice algo, ¿no? Dice que los ve como ovejas que no tienen comida, Pastor, ¿no? Ovejas que no tienen. pastor. Sí. No, no, digo que dicen que como ovejas que no tenían pastor. Ah, ya, pensé que me estabas llamando. Descarriada, descarriada. Como Deja de que no descarriar. tienen pastor, claro, está bien, está bien. Yo también estaba medio volado. Mucho café estoy tomando. Ya, como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Ya les dije, en un curso también que hemos llevado con otros estudiantes también, tema del ministerio pastoral, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema pastoral, ¿no? Y a veces pensamos que la función pastoral lo llevan los pastores. Bueno, a ellos los ha llamado para poder dirigir y guiar, pero toda la iglesia está comprometida con pastorear la iglesia. Todos de alguna forma estamos cuidando, estamos tratando de difundir el evangelio, cuidar a las personas para que crezcan, se hagan discípulos y a partir de ahí también discipulen a otros, porque un buen discípulo por naturaleza quiere servir en la iglesia, por naturaleza quiere hablar del evangelio. Entonces, esas cosas son las que tenemos que nosotros difundir. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Pregunta. Porque sí, está ahí,
pero a veces no los consideramos en nuestro plan de accionar, ¿no? ¿Por qué no está eso? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿Mm? Es por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nuestra propia naturaleza pecaminosa hace buscar ya, ¿para qué voy a salir a traer más problemas a la iglesia, ¿no? ¿Te ha pasado o no? ¿A usted no le ha pasado que, no, a tal persona es tan malogrado, tan malograda, mala procedencia, problemática? Si le comparto el evangelio, va a venir a mi iglesia y ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, estamos preocupados que vamos a tener más trabajo, no vamos a poder atender, ¿quién le va a hacer? Entonces, no predicamos en tal sitio, predicamos en tal sitio, o tal persona. Entonces, eso no, de eso no se trata el evangelio, ¿no? Es predica a toda criatura. Entonces, el plan de la iglesia debe considerar eso. Entonces, nuestra propia naturaleza como creyentes, si bien es cierto, somos guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos que tener cuidado porque nuestra naturaleza siempre está buscando hacer lo contrario a lo que Dios quiere hacer. Entonces, conectarse a Él y empezar a obedecer, ahí está el punto. Y eso se logra a través de la lectura de la palabra de Dios diaria, constante, la oración, una vida de oración, y poder estar conectados con Él. Porque Jesús dijo algo, ¿no? Separados de mí. No. Usted viene al seminario para simplemente un certificado, un título, una diploma, no. Viene para poder conocer al Señor y poder llevarlo a su... Ahora, ¿le van a dar títulos? Sí. Por eso que es importante, hermanos, cuando dejamos tareas, hacerlas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma investigamos, descubrimos y entregamos algo. ¿Por qué está exponiendo? Porque en alguna forma, cuando estamos exponiendo, vamos aprendiendo, vamos practicando y vamos haciendo las cosas. Entonces, eso es importante. Entonces, este curso habla sobre el diagnóstico de la naturaleza humana. ¿Sí? Muy bien. Por favor, no sé quién ya está listo para exponer, solo 1 o 2 minutos nada más. Y me confirma si mandó su tarea. Ya, pastor. Pastor, A ver. póseme el tiempo. Bien. ¿Ah? Bueno. Sí, pastor, gracias. Voy a Ya. exponer como referente al trabajo que entregué. Por asunto de señal no pude estar, pero sí le estaba escuchando. Bien, el pecado. eh, ya como hemos visto, ¿no? A través de los... proviene de la palabra hebrea, hatam, pero también en el griego encontramos la amartía el pastor nos ha explicado ya qué es lo que compromete, ¿no? Es bien amplio porque las cartas paulinas, en el libro de Romanos, está lleno de esta palabra griega. Pero como hemos visto los dos términos, tanto en el hebreo como en el griego, hatam o amartía, es errar en el blanco. Y eso podemos verlo en primera de Juan 3:4, ¿no? Que dice, ¿qué es la ley? ¿O qué es el pecado? Dice, no, es transgredir, dice, la ley, dice. Transgredir la ley. Pero el propósito de Dios, ¿no? Es, Génesis 1:26, ¿no? Crear a imagen y semejanza, así lo creó el Señor. Pero lo que yo quiero, del trabajo que hemos tocado, quiero centrarme en el punto 4 y punto 5, el pecado de comisión y omisión. Parece leve, ¿no? Pero es de gran compromiso entenderlo. En comisión sí lo sabemos, pero la palabra cuando es de omisión eh, es algo más fuerte, ¿no? Porque el Señor en el libro de Juan 13, 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todo lo que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Esto es grande, ¿no? Porque nos lleva más allá de poder entender que el pecado es transgredir la ley de Dios. No, es algo que yo tengo que amar a mi hermano así
como amo a Dios. Y eso es lo que a diariamente a veces fallamos, ¿no? Omitimos esto y caemos. Y tenemos que ir al Señor para pedir perdón y que nos haga, pues, sensibles, ¿no? Al agredir al hermano, ¿no? Porque hasta llámale necio, ya estamos, dice, fallando, estamos fallando. El otro punto del trabajo yo he podido eh, enfocarme es con respecto a los pecados veniales. ¿Ya? Ciertamente yo no vengo de una familia cristiana, yo soy el primero en mi familia y de una tradición que practicaba, hoy y revisando todo puedo entender, ¿no? Entonces la iglesia romana divide principalmente el pecado actual, ¿no? El pecado en sí, moral y venial. Lo que podemos decir, ¿no? Em, el pecado de muerte y el pecado no de muerte, como lo llaman ellos, como lo llaman ellos. Pero algo muy importante que entender, ya que Mateo 5:22, el libro de Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con esto prácticamente se derrumba todo argumento de la iglesia romana de denominar el pecado, ¿no? Eh, en pecados veniales, o sea, en pecado de muerte y pecado no de muerte. Con este pasaje de Mateo 5:22, el Señor va más allá y nos hace entender que el pecado es pecado, sea grande, sea chico, pero aún dice llamar fatwo, ¿no? Eh, eh, a tu hermano, ya estamos condenados ya estamos condenados. Entonces, esta parte a mí me interesó bastante en comprender de que esta división carece de base bíblica. Esta división que tiene la iglesia romana en llamar a sus pecados, al llamar los pecados, pecado de muerte, pecado de no muerte, carece de base bíblica. Y ellos mismos se contradicen, ¿ya? Entonces, con esto, en Mateo 5:22, que acabo de leer, el Señor advierte de la gran malicia, ¿no? Que una simple mala palabra contra el prójimo ya es, ya es sentencia de juicio delante del Señor. Gracias, pastor. Listo. Gracias por tu exposición. A ver, ¿quién más? Los que están pendientes, por favor, para poder continuar. Ok, pastor. Jorge, adelante, te escucho. Si voy a exponer a continuación el tema del pecado, eh, como punto número uno, es acerca de la realidad del pecado, ¿no? Ya estaba más o menos anticipando de que las personas que no conocen a Dios no entienden la realidad del pecado, ¿no? Así Pero es. lamentablemente también en la iglesia también, pues la iglesia ha sido afectada, ¿no? Por el mundo, ¿no? Donde también se ve casos donde el pecado pues no se le toma mucha importancia, ¿no? O como que si fuera algo normal y natural, ¿no? Pero nos damos cuenta que estamos rodeados de pecado, el mundo está controlado por Satanás, por las tinieblas, pero sin embargo Dios nos dice que debemos ser luz en medio de estas tinieblas, ¿no? Y de esa perspectiva, pues debemos entender de que el pecado, pues, es transgresión contra Dios, ¿no? Afecta a la santidad de Dios. Y como segundo punto, sobre el pecado original. Bueno, el pecado original es una doctrina muy tocada
siempre se ha tocado, no se refiere al pecado original cometido por Adán y Eva, ¿no? Sino que se refiere más a la condición moral, ¿no? Del ser humano, ¿no? En la actualidad, que nos hace entender, pues, de que el ser humano necesita urgentemente a Dios, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Entender el tema del pecado original. Como punto número 3, el pecado original y el evangelio, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, si nosotros vamos a predicar el evangelio y no hablamos acerca de la condición del hombre, acerca cómo se encuentra en el presente, ¿no? Sobre su condición pecaminosa, pues entonces prácticamente no hemos evangelizado, ¿no? Porque de eso se trata el centro del evangelio, ¿no? Que Jesús vino a morir por los pecados, por nuestros pecados, y también de esa manera liberarnos de la condenación también, ¿no? Que es otro tema muy importante, que conecta pues el pecado con la condenación, y todo eso pues uno tiene que enfocar al momento de hacer un buen evangelismo, ¿no? El otro tema es acerca de la depravación total, ¿no? Que es un elemento de la doctrina reformada, ¿no? Que bueno, debemos tocarlo un poco más a fondo, ¿no? Bueno, la depravación total eh, más o menos da a entender de que el hombre pues no quiere venir al Señor, ¿no? Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, es un tema necesario tocar este tema, la depravación total. Me ha faltado un poco profundizar un poco más este tema, pero acerca del tema del pecado y la iglesia romana, también pues es necesario aclararlo, porque bueno, no hay dos concepciones, ¿no? Muy distintas. Como ya hemos escuchado a nuestro hermano Javier acerca del pecado venial, bueno, como que algo, en algo podemos rescatar lo que dice la iglesia romana. La palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado, ¿no? En Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte, dice este pasaje, ¿no? Bueno, esta parte solamente puedo decir de que hay pecados que hacen más daño, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que es contrario a la ley de Dios es pecado, ¿no? No podemos suavizar el pecado es pecado, pero definitivamente hay pecados que hacen más daño que otros, ¿no? Bueno, ese es el punto que yo planteo, y según a lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, como último, los siete pecados capitales, ¿no? Que, bueno, refleja los pecados más comunes del ser humano, ¿no? O lo que generalmente el hombre está siempre presto a caer o a cometer, ¿no? Uno de ellos es la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, ¿no? Bueno, esta es una doctrina que lo introdujo un papa en la Iglesia Católica Romana. Pues tiene algunas cosas bíblicas, pero definitivamente pues hay pecados que causan la ira de Dios, ¿no? Esa es mi exposición, pastor. Que Dios le bendiga a todos. Listo. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que está faltando? Sí, pastor, buenas noches. Sí, te escucho. Ok, bueno, como ya estamos todos exponiendo sobre los tipos de pecados, antes me gustaría darle un concepto diferente del diccionario Perspicacia, que básicamente define el pecado como todo aquello que es contrario a la personalidad
normas, caminos y voluntad de Dios o que perjudica la relación de una persona con Él. Eso es como este diccionario le puede definir la palabra pecado. Ahora, sabiendo ello, voy a comenzar a explicar uno de los pecados originales y cómo es el pecado actual. Como ya se ha mencionado, el pecado original básicamente es el actuar de Adán que tuvo por consecuencia abrir la entrada a la muerte al mundo. Porque dice, por un hombre entró la muerte, entonces fue este acto que hizo Adán en el principio que, bueno, multiplicó todas las consecuencias de todo el mundo. Luego el pecado personal vendría a ser todo lo que nos deja llevar o hacer de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Es lo que nosotros realizamos ya de manera activa y somos muy conscientes de lo que realizamos. También está el pecado de ignorancia y malicia, que básicamente el pecado de ignorancia es básicamente uno de los pecados que el hombre caído comete, pero es muy rara veces que lo comete ya que no es consciente de ello. También el pecado de malicia, que es lo contrario, son esos actos pecaminosos que se cometen con plena conciencia y deliberada intención de hacer el mal. Luego está el pecado de debilidad y de presunción. El de debilidad es lo que se comete por fragilidad o flaqueza humana, sin una intención maliciosa. Y la presunción vendría a ser eso, que una persona confía excesivamente en sus propias fuerzas, capacidades y creyéndose superior de los demás y el propio Dios, ¿verdad? Tendría que acá haber mucho con el orgullo. También el pecado de omisión y de comisión, que bueno, la comisión son todos aquellos actos que son pecaminosos ante la voluntad de Dios y que bueno, una persona lo realiza porque va en contra del mandato de Dios, en contra de su voluntad. Y el pecado de omisión, como ya se había hablado hace unos momentos, trata de ver cuando nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo realizamos. Eso también se cuenta como pecado. Luego se habló también uno de los grados de pecados en el libro que, no, que nos dijo que podamos leer. Y bueno, ahí habla sobre los grados de pecados y sus consecuencias. También es sincero que hay mucho de ello en el Antiguo Testamento, ya que ahí se puede encontrar algunos de los pecados que eran considerados más graves que otros. Y estos sugerían que al menos en ciertos contextos se reconocía una diferencia entre la gravedad de ellos. Por eso es que se puede considerar de cierta manera que hay grados de pecados en cuanto a la consecuencia de tales. Y bueno, el último que es el pecado contra el Espíritu Santo, que bueno, se dice, ¿no? De acuerdo a la Biblia, que dijo Jesús, que todos los pecados serán perdonados, pero el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Y bueno, esto es básicamente, no es que Dios no pueda perdonar el pecado, sino es que, puesto que no hay ningún pecado demasiado grave para la infinita misericordia de Dios, no existe eso, sino que la contumacia y la obstinación del que lo comete, del que dice esto, cierra el paso del arrepentimiento. Eso vendría a ser en conclusión, lo que vendría a decir el pecado contra el Espíritu Santo. Y un hecho de que una persona sienta temor de haber cometido muestra que no ha sido consciente o no ha hecho esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, el tema de los pecados básicamente ha sido, creo que es base fundamental para poder entender realmente cómo nosotros podemos aferrarnos de esa fe y de las buenas nuevas, ¿verdad? Y por eso es muy importante poder estudiarlo, leerlo y meditarlo, para así aferrarnos más a esta fe que nosotros podamos tener. Muchas gracias. Ya, muy bien. A ver. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo, Ya, adelante. bueno, continuando con todo lo que ya los hermanos están exponiendo, ¿verdad? Solamente antes de comenzar nada más, me gustaría decir que el tema del pecado es un tema muy importante y es bueno, sí, que esto se lleve a la iglesia. En el caso mío, por ejemplo, que trabajo con los jóvenes, definitivamente es una de las cosas que se tiene que saber y que se tiene que conocer, pero considero en todo caso que es bueno conocer el concepto de pecado y la importancia, pero es bueno también saber lo que Dios puede hacer para ayudarnos a sobrepasar, a superar, ¿no? A superar los problemas que podemos tener. Y creo que cómo es que es bueno saber cómo es que en nuestra condición actual, pese a que conocemos la palabra del Señor y todavía esa naturaleza pecaminosa que permanece en nosotros, eh,
Sin embargo, saber que con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor y la palabra del Señor mismo que nos enseña, eh, podemos superarlo. Entonces, siempre reconocer que nosotros somos seres humanos, somos personas, que somos débiles, pero cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque es Dios quien nos ayuda, su gracia, quien está con nosotros. Entonces, solamente quería acotar nada más en todo caso algunos textos, ¿no? Que he entendido yo por pecado en todo caso. Dice Primera de Juan 3:4, eso ya lo hemos leído, cualquiera que hace pecado traspasa toda la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, ¿no? Si consideramos que por naturaleza la ley incluye el carácter de Dios y su amor, entonces podemos decir que pecado es todo aquello que rechaza el señorío de Dios, lo que tiene la intención de insultar la personalidad y el carácter de Dios y tiene el orgullo de querer ser como Dios. Eso es lo que en todo caso, en mi consideración, sucedió, ¿no? Sucedió en el huerto del Edén, sucedió con Eva. En Juan 2:16 dice, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo, ¿no? Que eso es lo que sí, literalmente sucedió en Eva, ¿no? O en Adán y Eva, ¿no? Eh, al querer probar del fruto, ¿no? Que tuvo. Se le daba como que se le abría los ojos, Satanás le engañó, le dijo, no conoceréis la verdad. No, nos ha dicho que el árbol del bien y el mal no podemos comer, entonces esa condición, ¿no? En todo caso, lo que estaban diciendo, lo que le estaba diciendo Satanás es que si él comiera de ese fruto para saber el bien y el mal, lo conocería todo y serían como Dios, ¿no? Y que Dios no quería que ellos fuesen así. En todo caso, nace ellos en la intención del corazón. Por eso, en todo caso, había libertad en ellos también para poder pecar. Había libertad y bueno, lamentablemente lo hicieron, ¿no? Solamente algunos textos nada más para identificar el pecado es que en 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Desde ahí, ¿no? El pecado tiene que ver con las acciones que tomamos, ¿no? Eh, con la intención que tenemos para hacerlo. Todo tipo de injusticia es pecado, dice 1 Juan. Proverbios 24:9 dice que el pensamiento de los necios es pecado. Entonces también tiene que ver ahí con las ideas, ¿no? Con la mente, con lo que pensamos. Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces también la incredulidad es pecado. Es por eso que aquellos que no provienen de fe, que no creen, definitivamente están pecando ya, ¿no? Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, definitivamente todos aquellos que rechazan el señoría de Dios ya están pecando, ¿no? Dice que el pecado también es rebelión, o sea, es decir, haré lo que yo quiera y no me importa lo que Dios diga. El pecado es un capataz. En Juan 8:34 menciona así, ¿no? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, definitivamente, un esclavo es una persona carente de libertad. Es una persona que definitivamente no tiene libertad. Entonces, aquel que comete eso es esclavo del pecado, ¿no? Eh, ya han hablado sobre el pecado original, sobre Génesis 3, ¿verdad? Eh, realmente el pecado, el origen del pecado, la Biblia no menciona. Hay algunos que mencionan, ¿no? Que dicen que, bueno, fue en el cielo, Satanás se rebeló y es parte de la tradición judía también que menciona eso, ¿no? Pero en realidad en la Biblia no menciona directamente cómo es que se origina el pecado, eh, pero sí menciona el pecado a partir de Génesis, ¿no? A partir del capítulo 3. Entonces, el verdadero impacto de la tentación en la narración de Génesis radica en la sutil sugerencia de la aspiración humana para llegar a ser igual a Dios, ¿no? O sea, eso, ¿no? Es en la intención, siempre viendo en la intención que hay en el corazón, ¿no? Bueno, ya como ya lo han mencionado algunos hermanos, han hablado sobre el pecado de la comisión y de omisión, también el pecado de la debilidad y de la presunción, y el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? En todo caso,
Solamente para terminar, nada más, esos son algunos versículos que quería mencionar, pastor, y saber que, vuelvo a repetir, es importante conocer el concepto del pecado, es importante llevar a la iglesia y hablar a la gente de que todo pecado te aleja de Dios, pero también es importante saber lo que Dios puede hacer para perdonar los pecados, lo que Dios ha hecho al perdonar los pecados y que Dios, cómo es que el Espíritu puede actuar en nuestras vidas para ayudarnos cada día a superar eso, ¿no? Y a vivir una vida de santidad y de integridad diariamente. Bueno, nada más, pastor. Gracias. Muy bien. Gracias por tu exposición. Justo estoy viendo tu trabajo también. Ya. A ver, voy a tomar lista rapidito, por favor, contesten. Javier Trujillo, Julio Cristóbal. Presente, pastor. Presente, pastor. Ya, ahí están los dos. Estamos. Gabriela Zulin Fong. Sol Melgarejo. Presente, pastor. Roger Luna. Presente, pastor. Jorge Ávila. Presente, pastor. Adi de la Cruz. Presente, pastor. Julio Blas. Presente, pastor. Listo. Y Wilson Chapa. Presente, pastor. Listo. Cerramos el libro de la vida. Ya. ¿Quién falta? Falta exponer. Wilson, ¿tienes para exponer? Todavía. Falta Wilson y Zulin. Wilson y Zulin. Zulin no está, ya coordinaré con ella. Wilson, ¿tienes o Todavía. te espero a la próxima clase a primera hora? Ya. No, ya no, Ya. tienes que hacer tu pedido. Ya. Por favor, espéreme algo, pues, por lo menos, pues ya me dice. Está bien, pastor. Ya. ¿Te espero o no te espero? Ya. Sí, pastor. Mira, Por pero favor, espéreme. el compromiso es que empieza la clase y expones. Listo. Ya, listo. Ya. Gracias. Ya. Gracias, pastor. Ya, pues. Está bien. Listo, ya con Zulin coordinaré. Bueno, ahí me está enviando las tareas, pero falta la exposición. Ya coordinaré para que también la otra, para cerrar. Muy bien, entonces todos hemos captado un poquito el tema del pecado, los tipos de pecado. Y ahora en esta parte yo quiero compartir ya mi diapositiva. ¿La pueden ver ahí? ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Dónde estamos? No se Acá. ve, no se ve, pastor. Ya. No se ve tan claro, parece como que ya el zoom se ve Ya. A ver, Está muy ampliado, está muy ahí sí, ampliado. es una diapositiva. Está grande. ¿Qué dice la diapositiva? A ver, ¿quién puede leer? Es el es el pecado. pecado. Ya, autor. Paul Washer, Teología Sana, ¿Alguien ha 18. escuchado de él? ¿Alguien ha escuchado acerca de él? Claro, pues ese Ya. está grabado. Hay muchos libros que podemos leer, pero él ha sacado un libro que les voy a compartir y lo he encontrado en PDF. Y su postura, él Bien, bien. es reformado, es bautista, pero es una Así línea es. interesante. Su enseñanza con respecto a las cosas que dice, yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice, tiene mucha razón. Es un especialista en el tema del evangelio y tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Entonces, él escribe un libro y yo he sacado algunos extractos del libro, ¿no? Y que lo voy a presentar ahora y cómo lo explica él, o sea, ¿qué es el pecado? ¿No? ¿Qué es el pecado?
Entonces, Teología Sana, ¿no? Es el libro que bueno, el libro que él escribe, ahorita se lo vamos a mostrar, ¿ya? O para no cortar, después se los paso, léanlo. Hay bastante contenido sobre temas. Vamos a tratar acá algunos que he seleccionado, porque es importante el concepto que él tiene sobre el pecado, que él tiene no, sino su observación de la Biblia y cómo lo dice, ¿no? Entonces es importante esta parte, me gusta trabajar esta parte con su material de él. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una pregunta, ¿no? Entonces, antes de ver el tema de qué es el pecado, vamos a hacer un resumen, esto yo lo he puesto, un resumen de la doctrina del hombre. Ya. ¿Qué cosas sabemos del hombre hasta el momento? El hombre nace en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguien que no está de acuerdo, me dice, pastor, yo sí he nacido sin pecado, ¿no? Y levanta la mano y le escuchamos, no hay problema, pero eso sí, alguien me dice, yo no estoy de acuerdo con esto, correcto, yo voy a aceptar que no esté de acuerdo, pero me tiene que dar su argumento. No es solamente que, no, yo no estoy de acuerdo, no, que escuché que tal dijo, no, o sea, la evidencia bíblica de que eso es correcto, ¿sí? Muy bien. Entonces, primer resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que el hombre nace en pecado, con una naturaleza corrupta y que es hostil a Dios y su voluntad. Esta palabra hostil a Dios es fuerte, pero es lo que dice la palabra, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, entonces es hostil a Dios. Ahora, el problema no es que uno sea enemigo de Dios, el problema es que Dios es nuestro enemigo. El problema no es que yo sea enemigo de alguien, a la otra persona que le importará. El problema es que la otra persona sea enemigo mío. En este caso, Dios. Ese texto apunta al tema que Dios se constituye en enemigo mío debido a mi naturaleza corrupta, ¿sí? Es hostil a Dios y su voluntad. Dios tiene una voluntad, yo quiero hacer la mía, mi deseo. El hombre no puede reformarse a sí mismo ni hacerse de alguna manera aceptable delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna forma de hacerse aceptable a Dios sin Cristo, ¿no? Entendemos, ¿no? No puede reformarse a sí mismo. El problema del hombre no tiene remedio separado de las misericordias de Dios. Entonces, ese es otro punto importante, es un resumen. El problema del hombre no tiene remedio separado de las misericordias de Dios. Si Dios no tiene misericordia, como dice la Biblia, Dios tiene de quien quiere, Él tiene misericordia. Si no llega la misericordia, el hombre no tiene remedio. Y es lo que venimos hablando. Si nosotros no pedimos al Señor, Señor, por favor, debido a tu misericordia, salva a mi familiar, salva a mi amigo, salva a tal sitio, salva acá, a las personas que están alrededor de donde vivimos. Si no apelamos a la misericordia de Dios, el hombre no tiene remedio. Me dejo entender, por esa razón, nosotros debemos orar para salvar las almas. Solo Dios es capaz de reconciliar al hombre consigo mismo a través de la obra expiatoria de Jesucristo. ¿Correcto? ¿Algún reclamo? Si no hay reclamo, pasamos al otro punto. Solo Dios es capaz de transformar al hombre, transformarlo, a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, lo que venimos diciendo. El camino para la salvación de la humanidad no es a través de la autonomía, o sea, uno mismo, la confianza en uno mismo o las reformas personales. La salvación es a través de regresar a Dios, reconciliarse con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es el único camino, verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Habrá alguna observación sobre esto? Porque ese es el tema básico de la doctrina del hombre. Esa es la condición. ¿Estamos de acuerdo? Amén, Wilson, amén. ¿algún reclamo, Wilson? ¿Todo correcto? ¿Se Sí, entiende? todo
Muy bien. Ahí podemos hacer ese resumen. Una vez que hicimos ese resumen, ahora vamos a ver una pregunta. ¿Es Dios el autor del pecado? Vamos a ver. Ahí he tomado esos apuntes de Paul Washer, ¿no? Dios no es el autor del pecado, Ujú. ni tampoco obliga al hombre a pecar contra él. Primero. Dos, aunque él predeterminó, escúchame, él predeterminó que la caída debía suceder, también predeterminó que debía suceder a través de las acciones voluntarias de Satanás, Adán y Eva. O sea, ellos pecaron voluntariamente, sí. Dios predeterminó eso, o sea, él ya sabía que iba a pasar esto, la caída, sí. ¿Debía pasar? Sí. Soberanía de Dios. Pero debían suceder a través de acciones voluntarias de Satanás, Adán y Eva, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco él es tentado por el mal, ¿sí? Nuestras mentes finitas no pueden comprender completamente cómo es que Dios puede ser absolutamente soberano sobre todo evento de la historia y sobre cada acto individual sin eliminar la libertad individual. Es un poco complicado que nosotros podamos entender, pero cuando leemos la Biblia, eso es así. Sin embargo, en las escrituras abundan los ejemplos que demuestran que esto es cierto, ¿no? Adán, Eva, David, ¿no? Es un escándalo. El hombre conforme al corazón de Dios, uno de los mejores hombres de Dios, mira lo que hace, ¿no? Interesante. Sí se puede ver, ¿no? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Ya. José fue vendido como esclavo como resultado del pecado voluntario de sus hermanos. Sus hermanos pecaron contra José, ¿sí o no? Lo vendieron. A un hermano no se le vende. Sin embargo, cuando la historia final fue contada, José declaró en Génesis 50:20. ¿Qué dice Génesis 50:20? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para ver con vida a mucho pueblo. Esa es la declaración de José, sí, se acuerdan, ¿no? Vosotros pensasteis, acá está el texto, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida al pueblo de Dios, ¿no? ¿Él Pastor, permitió que pecaran sus hermanos? Sí. ¿Él predeterminó que tenían que vender a José? Sí. ¿Es un pecado vender? Sí, él lo predeterminó para poder cumplir su propósito final, que era mantener en vida al pueblo de Israel, mantener la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así es. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, con respecto a lo que estamos Amén. viendo ahí? Ya, excelente. pastor, Si hay alguien con toda confianza, sí, Julio. con respecto a ese versículo, también estaba escuchando hace la vez pasada, justo el mismo Paul Washer, creo, me imagino, recuerdo, que decía, o sea, cuando dice, no, vosotros pensaste mal contra mí, que en los escritos, o sea, dicen, no, más Dios, no sé si sea cierto o no, pero él lo menciona, dice que Dios lo pensó para bien, o sea, ustedes pensaron mal, más Dios lo pensó para bien, ¿no? Dando a La entender de providencia de que, Dios, pastor. claro, dando a entender que eso, o sea, la actitud de lo que él pasa, no es que Dios cambia, Dios cambia el destino o cambia la acción, ¿no? Una acción mala te lo encamina para bien, sino que en la mente del Señor ya está todo eso. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque como vemos, estamos viendo que, o sea, hay un pecado, ¿o no? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de Judá? Judá es Ujú. engañado No por era. Tamar, por su nuera, y ella se viste de prostituta, de alguna forma se acuesta con él y tiene un hijo. Ese es pecado, es un escándalo. Pero de ahí viene la descendencia. ¿De quién viene la descendencia de Judá?
De Tamar, pero con su suegro. O sea, Judá, pues, o sea, ¿cómo es posible que el Mesías va a descender de, no, es el león de la tribu de Judá? Así es. ¿Cómo es posible que una moabita, ¿no? La esposa se casa con vos, ¿no? Una moabita que ha tenido un marido anterior, Alón, creo que se llamaba, ¿no? Malón, Malón, y después pasa, sí, ¿no? Pasa a vos, así como es. una moabita, idólatra. Como en los muros de Jericó, ¿cómo se llamaba la mujer? Rap, Claro. Raab. Claro, Raab la ramera, ¿no? O sea, ajá, ¿cómo es posible? Nunca, hermanos, eso tenemos que aprender. Nunca cuestionemos lo que Dios hace con algunas personas, aun a pesar que veamos que están andando un poco medio así extraño es. o en pecado. Tengamos Producto mucho no cuidado. terminado, pastor, todavía. Seguramente, ¿no? Entonces, Sí. porque a veces a la ligera nosotros Así es. cuestionamos y nos pasamos al otro lado del pecado, que es los religiosos, ¿no? Ujú. Y cuidado, podemos caer en blasfemia del Espíritu Santo. Lo que Dios ha limpiado con su sangre, dice, nadie lo llame sucio, ¿no? Mundo. Lo que Dios ha limpiado con su sangre, ¿no? Mundo. Inmundo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, es la norma. Por ejemplo, acuérdense, a a Oseas. ¿Qué le manda a Oseas? ¿Qué orden le da Dios a Oseas, al profeta? Casarse, Segunda prostituta. ¿Con quién? casarse con la ramera. O sea, que eso es extraño, ¿no? Por eso. Pero el Fuerte. Señor le llegó a la mujer, no, le dijo, cásate para que con esa mujer puedas tú entender lo que siento por el pueblo de Israel. O sea, qué feo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Límpiala, sácala, llévala a tu casa, hazla que sea tu señora. Y después ella agárrase y se vuelve a meter al mismo sitio, o sea, y de ahí la tienen que volver a sacar. Así es lo que yo siento, para poder explicar, ¿no? El profeta, bueno, ahí está, listo. El Hijo de Dios fue crucificado como resultado del pecado voluntario del hombre. O sea, esto tiene que quedar claro, el hombre peca voluntariamente y eso lo hace culpable. Eso hace que rompa la comunión con Dios y su hostilidad contra Dios. No obstante, Dios había ordenado la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. El protoevangelio que sale en capítulo 3 de Génesis, donde se da, ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar, ese protoevangelio que le llamamos, ya estaba preordenado, o sea, antes de la fundación de este mundo. En Hebreos dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, ¿no? Determinado, consejo anticipado, conocimiento de Dios. Eso es lo que dice acá, ¿no? En Hechos 4, 27, 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy bien. Dios verdaderamente ordena que los eventos ocurran y hace que suceda a través del pecado voluntario del hombre. Eso está claro, ¿sí? Ordena los eventos de la historia, lo que va a pasar, y van a suceder sí o sí, y se va a cumplir a través del pecado voluntario del hombre, ¿sí? Ahí ya cada uno más o menos, en algún momento tendremos más tiempo para poder eh, verlo en la realidad, ¿no? En la iglesia que estamos trabajando, pero ya cada uno vamos pensando ahí. Muy bien. En las escrituras vemos que Dios verdaderamente ordena que los eventos ocurran y hace que sucedan a través del pecado voluntario del hombre sin ser el autor de su pecado, ni obligarlos a hacer lo que es contrario a su voluntad. Hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Los Ujú. romanos. Amén.
¿Fueron responsables de esas acciones? Sí, pero el evento entero fue de acuerdo con el plan determinado de Dios. ¿Sí? ¿Esos que crucificaron los judíos son culpables? Sí, son culpables. ¿Judas entregó a Jesucristo? ¿Estaba predeterminado? Por supuesto que sí. Pero Judas es responsable de su acción. Vamos a ver ahora la caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana. O sea, ¿cuál es la relación? Es interesante cómo Paul Washer relaciona esto. Yo no lo había visto así, pero la caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana. Recuerden, antes de la caída, ¿qué cosa era el hombre? O sea, tenía libre albedrío, ¿no? Pero era puro. Después ya su albedrío cambia, ¿no? Tiene la libertad, pero el albedrío cambia. Vamos a ver por qué. La caída de Satanás y la posterior. A ver, alguien que me ayude, Wilson, para que A no te ver, duermas. ya. La caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana. La caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana a través de Adán y Eva fueron resultados del propio pecado de las criaturas, por el cual solamente ellas son responsables. Muy bien. Sin embargo, Sin embargo, los eventos sucedieron de acuerdo con el plan ordenado, determinado y predestinado por Dios. Él ha decretado un grande y eterno propósito para su creación y ha ordenado todo evento en la historia y a través de estos su propósito se está cumpliendo. es la forma como Dios ha determinado cumplir sus propósitos. Dios tiene un propósito, sí. ¿Se está cumpliendo su propósito? Sí. ¿Nosotros lo entendemos? No. Algunas cosas entendemos, otras no. Nada. Nada, ni siquiera la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios ocurre separado del decreto soberano de Dios. Ya. Esto es importante. La soberanía de Dios en todos los acontecimientos. Mira lo que dice Romanos 11, versículo 33 al 36. Por favor, léelo, Wilson. Ya, dice. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Quién le da bueno? O sea, ¿quién le puede decir por qué haces así? Nadie. ¿Eh? Muy bien. Gracias, Wilson. Otra pregunta. ¿Ordenó Dios la caída de Adán en el pecado? Vamos a ver qué se responde acá. A ver, Roger, ¿puedes leer? Amén, pastor. A ver. La palabra ordenar significa poner en orden, disponer o designar, decretar, predeterminar y predestinar. Decretó o determinó Dios de antemano que la caída debió ocurrir. Sí, pero con cuidado con lo que entendemos. Sí. Dios ordenó la caída de Adán. De antemano, sí, la soberanía de Dios. Pero cuidado con lo que entendemos. Vamos. Que Dios haya ordenado la caída no significa que Él obligó a Satanás a atentar a nuestros primeros padres o que forzó a Adán y Eva a ignorar su mandamiento. Lo que las criaturas de Dios hicieron, lo hicieron voluntariamente. Ajá. Eso siempre tenemos que mantener esa tensión, ¿no? Dios es Dios, santo, justo y bueno. Él no es el autor del pecado, Él no peca, Él no puede ser tentado por el pecado y Él no tiene a nadie, y Él no tienta a nadie a pecar. ajá, eso es lo que dice Santiago, ¿no? En el texto. Muy bien. Sí, sigue, por favor. ¿Ve?
Que Dios haya ordenado la caída sí significa que ciertamente iba a suceder. Era la voluntad de Dios que Adán fuera probado y era la voluntad de Dios permitir que Adán actuara por sí mismo sin la ayuda divina que lo hubiera librado de caer. Dios pudo haber impedido que Satanás pusiera la tentación delante de Eva, o pudo haber dado a Adán gracia sustentadora especial frente a tal tentación para capacitarlo a fin de tener victoria sobre ella, sobre esta. Sin embargo, Sin embargo, por el testimonio de la escritura entendemos que no lo hizo. no lo hizo. Interesante, ¿no? Sí. Que Dios haya ordenado a ella también significa que era parte de su plan eterno. Ujú. Desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán y Eva y la serpiente que los tentó, antes de la existencia de cualquier jardín o árbol, Dios ordenó la caída para su gloria y para el bien mayor de su creación. Ajá. Entonces, es interesante que acá está por medio la gloria. Una pregunta, hermanos. ¿Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios? Amén. Hay un atributo que se repite 3 veces que es santo. Santo, santo, santo. Dios 3 veces santo. Pero hay otro atributo de Dios que es perdonador. Si Dios tiene ese atributo que es perdonador, tendrá que perdonar a alguien. Y para perdonar a alguien, ¿qué cosa perdona Dios? ¿Qué perdona Dios? O sea, mi error que no sé hacer algo, ¿me perdona? ¿Qué cosa perdona el Señor? Cuando hablamos de perdón, Dios es perdonador. ¿De qué estamos hablando? Porque es Perdona santo, pero perdona. el pecado por hierro. Sí, perdona pecados. Jesús cuando vino a esta tierra dijo, ¿qué es más fácil? Decirle, levanta, toma tu camilla y vayas. ¿Te acuerdas cómo se loquearon los fariseos, ¿no? Los judíos. ¿Qué es más fácil? Ujú. Que le diga al paralítico, levántate, toma tu camilla o tus pecados te son perdonados. Y ahí declara, ¿no? Porque el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Para eso vino Jesús. Entonces, para que pueda ser perdonador, tiene que haber pecado. Y no es que Dios nos lleva hacia el pecado, no, eso no es, porque Él es santo. Se va entendiendo y se va comprendiendo la tensión. Nuestra mente no va a poder, pero son dos realidades que la Biblia muestra. ¿Sí o no? Son dos realidades que muestra la Biblia. Eso tenemos que entender, ¿no? Entonces, desde antes de la creación, Adán y Eva y la serpiente que los tentó antes de la existencia de cualquier jardín o árbol, Dios ordenó la caída para su gloria y por el bien mayor de su creación. Sigue, por favor, Roger. Él simplemente, Él simplemente no permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó para reaccionar a cualquiera que fuera la elección que hubieran tomado. Él no observó sencillamente a través de los corredores del tiempo y vio la caída. La caída siempre fue parte del plan eterno de Dios y él predestinó que realmente sucedería. ajá. Esa es la soberanía, hermanos. Siempre cuando hablamos de soberanía, no, Dios tiene un plan maravilloso para mí, sí, correcto, pero ¿y la vida pecaminosa? ¿De qué nos ha perdonado a nosotros? ¿Mm? Muy bien, gracias, Roger. A ver, alguien más que no haya leído y pueda leer, por favor, la pecaminosidad del pecado. Este es otro punto también que trata Paul Washer. Sí, adelante. La pecaminosidad del pecado. Para comenzar Ya. nuestro estudio sobre la participación personal de cada hombre en la rebelión de Adán, debemos tener un entendimiento correcto de la naturaleza o carácter del pecado.
Por lo tanto, es necesario que estudiemos los diferentes atributos y manifestaciones del pecado, como son revelados en las Escrituras. Al hacer esto, descubriremos que el pecado es mucho más que un error de juicio moral, o incluso más que la desobediencia a una ley impersonal. El pecado es un crimen contra la persona de Dios. Muy bien. Continúo, Gaby. ¿no? En Sí, nuestro sí, estudio, en nuestro estudio debemos hacer más que simplemente definir términos. Debemos recuperar un entendimiento bíblico de la pecaminosidad del pecado. Vivimos en un mundo y adoramos en iglesias que, en su mayoría, ya no entienden la naturaleza atroz del pecado. Por lo tanto, debemos darnos a la tarea de redescubrir lo que se ha perdido. Nuestro entendimiento de Dios y de la grandeza de nuestra salvación en Cristo depende de ello. Muy bien. Gracias, Adi. Entonces, el tema de la pecaminosidad del pecado es necesario tener ese conocimiento. Debemos redescubrir, como hemos estado diciendo, o sea, a veces ya eso se ha quedado de lado, ¿no? Entonces, sin embargo, nuestro entendimiento de Dios y de su grandeza frente a nuestra miseria, necesitamos un Salvador. ¿Qué es el pecado? Vamos a ir viendo algunos puntos que he podido rescatar de acá. El pecado siempre es en contra de Dios, ¿no? Siempre es en contra de... Si pecamos contra alguien, que es la imagen de Dios, estamos pecando contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, alguien pueda leer, por favor, que no ha leído, ¿ah? Pastor, yo. Dice, Adelante, Sol. el pecado siempre es, en primer lugar, contra Dios y es una afrenta a su persona. Desobedecer un mandato divino es apretar el puño delante del rostro de aquel que da vida a todo y gobierna sobre todo. Hoy, si las, si las personas siquiera hablan del pecado en contra del hombre, del pecado en contra de la sociedad o incluso del pecado en contra de la naturaleza, pero raramente escuchamos acerca del pecado en contra de Dios. Entonces, como que el pecado más afecta a la otra persona, ¿no? Le robas a otra, pero nos olvidamos de que el pecado siempre es en contra de Dios. Y eso tenemos que tener en cuenta. El pecado siempre es... Sí, sigue, por favor. Acá solo que le cambia de color. Al otro lo dejé pálido. Sigue, Sol, por favor. Ya, dice, una persona se considera buena si tiene buenas relaciones con los hombres, incluso si vive con completa indiferencia hacia Dios y su voluntad. La pregunta, ¿cómo es que Dios puede juzgar a un ateo que es buena persona? Esta pregunta muestra una ceguera ante el hecho de que cualquier hombre que niega a su creador y no entrega nada a aquel que le ha dado todas las cosas no puede ser bueno. Mira, esta pregunta muestra una ceguera, ¿no? O sea, un ateo. Puede decir, la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede juzgar a un ateo que es buena persona? ¿No? Acá hay una ceguera, dice, ¿no? Ante el hecho de que cualquier hombre que niega a su creador y no entrega nada a aquel que le ha dado todas las cosas no puede ser bueno. O sea, el concepto de bueno, ¿en qué relación? O sea, la gente dice, no, es que es un buen padre. Con decir es un buen padre. Yo conozco buenos papás, ¿ah? Y no son cristianos, ¿no? Muy responsables, buen esposo, pero ¿será bueno desde el punto de vista de Dios? No, no cree en Dios, pero es bueno, no le hace daño a nadie, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en consideración. El pecado siempre es en contra de Dios. Por favor, sigue leyendo esa parte del pecado siempre es en contra de Dios. Las escrituras. Y dice, las escrituras nos cuentan que el rey David mintió a su pueblo,
cometió adulterio e incluso planificó el asesinato de un hombre inocente. Sin embargo, cuando fue confrontado por sus pecados, clamó a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. David sabía que todo pecado es en primer lugar contra Dios. Hasta que uno no comprende esta verdad, no puede llegar a entender la naturaleza atroz del pecado. Ujú. ¿Te das cuenta? O sea, puede haber mucha gente, pero que no entiende que está pecando contra Dios, no entendió. Es una verdad que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, cuando leemos del 18 en adelante, la ira de Dios, o sea, desciende ¿contra quién? Contra las personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, esa es la condición del pecado, siempre es en contra de Dios, pues, ¿no? Ah, por favor, continúa. Yo pensé que ya había acabado. Hay unos versículos. Dice Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El más grande de todos los pecados es la violación del más importante de los mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Toda desobediencia es una demostración de falta de amor hacia Dios. Ujú. Romanos 1:30. Ahí sí tenemos que agarrar la Biblia, por favor. Romanos 1:30. Antes cité Romanos capítulo 1. Vamos al versículo 30. Romanos 1:30. Ujú. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ujú. O sea, es como una parte, pero interesante que el pecado siempre es, siempre, bueno, acá ya pasamos a otro punto, ¿no? Primero, el anterior era, perdón, me estoy equivocando acá. El pecado siempre es en contra de Dios. Ahora, el pecado es fracasar ¿en qué? En amar a Dios. Ya habíamos citado algunos textos que había leído Sol, y acá encontramos el tema, ¿no? Siempre es desobediencia. Pablo buscó probar la depravación de la humanidad en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo quiere probar qué cosa, la depravación de la humanidad. O sea, estamos depravados. Y antes, hermano Jorge, bueno, en tu trabajo presentaste el tema de la depravación, que es una de las doctrinas, uno de los 5 puntos del calvinismo. Más adelante de repente podemos hablar sobre el tema del calvinismo, de los 5 puntos. Es una respuesta al arminianismo que piensa que el hombre no está depravado totalmente. Pero cuando leemos la Biblia, sí encontramos. Entonces, lo que hace Calvino es escuchar a lo que dicen los arminianos y dice, es tan mal. Entonces responde con uno de los puntos, depravación total. El hombre está depravado totalmente. ¿Y por qué ha fracasado? ¿Por qué está depravado? ¿Por qué ha fracasado en amar a Dios? Quiere amar a Dios, pero no lo puede amar. ¿Por qué? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué cosa es lo que hacemos nosotros por lo general? Romper los mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿estás amando? Algunos dicen con mucha facilidad, hay que enseñar a amar a Dios. Claro, hay que enseñar a amar a Dios. Es un mandato. En la iglesia, los líderes en la iglesia, principal función es aprender a amar a Dios. Enseñar a amar a Dios. Pero si los líderes no aman a Dios, maestros de escuela dominical, maestras de escuela dominical de los niños, ¿no? ¿Cómo se visten? ¿Qué cosas, sitios frecuentan? A veces en las iglesias, no en todos, sino que a veces hay que tener mucho cuidado. ¿A quién pones como maestro de los niños?
sea, ¿quién está enseñando? Una persona que dice ser hermana, pero va a fiestas, tiene novio y tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Esa persona ama a Dios? Los que están en el ministerio de alabanzas, están predicando, sirviendo en la iglesia, ¿cómo está su situación? O sea, ¿están obedeciendo a Dios? ¿Se esfuerzan por obedecer a Dios? Porque si están obedeciendo a Dios, lo que están haciendo es amarlo. El que me ama, guarda mis mandamientos. Se está esforzando. Vamos a fallar, sí, vamos a ver que sí, pero hay cosas que no podemos dejar de hacer, ¿sí? Entonces, el pecado, esto es importante, el pecado es fracasar en amar a Dios. Interesante lo que dice Paul Washer, porque yo lo he leído de ahí y estoy sacando extractos y cosas por el estilo. Entonces, el pecado es fracasar en amar a Dios, ¿no? Texto, ¿no? Y la palabra que utiliza Pablo acá es, ¿no? Aborrecedores de Dios. A ver, en 1:30. ¿Quién puede Sí. volver a leerlo, por favor? ¿No? Y como ellos, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega, ¿no? Ese es otro punto que hay que tratar, interesante, como el castigo de Dios es dejar a las personas que se sigan perdiendo y se pierden peor. ¿Tú has visto gente que se pierde y peor? ¿Qué ha pasado ahí? Dios los está castigando. ¿Pero cómo? No hace nada, no lo quema, no, lo deja que se pierda más. Ese es el castigo, ¿no? Entonces, aborrecedores de Dios, ¿no? Es el punto que podemos sintetizar todo el texto de Romanos capítulo 1, versículo del 1 hacia adelante, ¿no? Entonces, no se podría hacer una acusación mayor en contra del hombre caído, aborrecedores de Dios, ¿sí? La falta de amor hacia Dios está en el corazón mismo de toda rebelión. O sea, ¿por qué nos rebelamos en contra de la palabra de Dios? Está metido en nuestro corazón. Falta de amor. Aunque un hombre sea muy religioso, consciente de la ley y el deber divino, sin embargo, seguirá siendo un terrible pecador delante de Dios si su obediencia está impulsada por cualquier otra cosa que no sea el amor a Dios. O sea, ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos sirviendo al Señor? Por amor a Dios. Esa debe ser la motivación. Nuestro amor, ¿por qué? Porque nos ha salvado. Esa debe ser nuestra motivación. Le amo porque Él me amó antes, me perdonó. No porque voy a encontrar algo mejor, no sé. O sea, todo eso tenemos que analizar, ¿no? El pecado es fracasar en dar gloria a Dios. A ver, alguien más que me ayude a leer ahí. 1 Corintios 10:31. Vamos a leer 1 Corintios 10:31. Pastor, yo lo leo. Por El favor. pecado es fracasar y dar el pecado es fracasar en dar la gloria a Dios. 1 Corintios 10:31. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Pero yo voy a leer, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso que ponemos acá que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Sigue, hermano. Todo lo que el hombre hace deben hacerse para la gloria de Dios. ¿Qué cosa es glorificar a Dios? Vamos a ver. Es estimar la dignidad de Dios por sobre todas las cosas, es deleitarse en Dios, estar satisfecho en Dios, vivir delante de Dios con reverencia, gratitud y adoración. Mira, cuando analicemos esta parte nada más, ¿qué cosa es glorificar a Dios? ¿No? Cuando estamos en el ministerio de alabanza, hacemos todo, sí,
Y hermano, no, este es para la gloria de Dios. Y esta canción es para la gloria, y este especial para la gloria de Dios, y este servicio es para la gloria de Dios. Y hablamos de la gloria de Dios. Entonces, primera es estimar la dignidad de Dios por sobre todas las cosas. Uno. Pero acá está el tema. ¿Qué es la gloria de Dios? Es deleitarse en Dios y estar satisfecho en Dios. ¿Qué significa? Que no hay nada que te pueda ofrecer mejor que Dios. Y ahí entramos en un problema. Muchos a veces pensamos que el mundo te puede ofrecer algo mejor que Dios. Y lo primero que hacemos es decir, ¿sabes qué cosa? Yo tengo una vida espiritual y una vida secular. ¿Has escuchado? O sea, separan lo secular de la espiritualidad, ¿no? Entonces viven en la iglesia de una forma y fuera de la iglesia viven de otra forma. Y eso no existe. Eso no existe. Es deleitarse en Dios, estar satisfecho en Dios. Lo que Dios nos da, debemos tener contentamiento. Si hay contentamiento y Dios es tu satisfacción y no necesitas que nadie te dé más, eso es estar satisfecho en Dios. Prosperes o no prosperes, estés sano o estés enfermo, estoy satisfecho en Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, el pecado es fracasar en dar gloria a Dios, sentir insatisfacción, ¿no? Y son cosas y rezagos del pecado. Tenemos que orientarnos bien en esa parte, ¿no? Y bueno, obviamente vivir delante de Dios con reverencia, gratitud y adoración. Estas dos cosas que están alrededor, a veces podemos hacerlas y muchas veces fingirlas, pero es deleitar, o sea, podemos deleitarnos en Dios, podemos estar satisfechos en Dios. Interesante, ¿no? Y cuando uno se deleita en Dios, ¿qué cosa hace? Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando entendemos mal el texto, nosotros lo queremos entender al revés. Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces uno dice, bueno, yo quiero, ¿qué dice tu corazón? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? Tus propios deseos. Pero el que se deleita en el Señor, su corazón cambia. Entonces, ese corazón cambiado ahora tiene otros intereses. ¿Cuál será? Acercarse a Dios más que cualquier otra cosa. Alejarse del pecado más que cualquier otra cosa. Eso es lo que va a conceder. ¿Se da cuenta? El Salmo 1 que dice, ¿no? Bienaventurado el varón, ¿no? Tres cosas, sino que en la ley de Jehová está su Delicia. delicia. Y como es su delicia, medita en Día. ella los jueves que tiene seminario. De día y de noche. Día y de noche. Día y noche. Mano, yo les digo una cosa, o sea, el seminario es un sitio donde uno aprende muchas cosas, pero te deleitas con lo que aprendes nuevo, llegas si quieres estudiar más de la palabra de Dios, quieres saber más de Dios, ¿te das cuenta? Entonces, es eso, pues, ¿no? O preferemos ver Netflix o estar en las redes sociales horas y horas, ¿no? A veces en las redes sociales están, o sea, la palabra de Dios es tu delicia. Entonces cambia las situaciones, ¿no? Muy bien, eso glorifica solamente para mencionar. Avancemos. El pecado es exactamente lo opuesto a glorificar a Dios. ¿Qué es el pecado? Lo opuesto a traer gloria a Dios. Cada vez que pecamos, nosotros deshonramos a Dios. ¿Dios sabe que vamos a pecar? Sí. Pero cada vez que lo hacemos nosotros, lo hacemos porque Dios lo ha predeterminado o lo hacemos voluntariamente. Pregunta. Pecamos voluntariamente. Y cuando pecamos voluntariamente, bueno, obviamente es pecado, desobedecemos voluntariamente, no traemos gloria a Dios, deshonramos a Dios. A ver, sigue Julio. Bien, pastor. Dice, el pecado es fracasar en dar la gloria a Dios, ¿no?
Cuando el hombre peca, se convierte en lo opuesto a la razón por la que fue creada. Un hombre pecador es una criatura que se ha transformado y ha pervertido la razón misma de su existencia. Él ha reemplazado la gloria de Dios por la suya y la voluntad de Dios por su propia determinación. ¿no? Romanos Romanos 1:21. 1:21. Sí, voy a leer rapidito. O si alguien ya lo tiene, léalo. Romanos 1:21 y el 25 nomás. 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Las raíces. Las raíces del pecado son mucho más profundas de lo que vemos en la superficie. El pecado consiste en que el hombre se niega a reconocer el derecho de Dios a ser Dios. El pecado es la determinación del hombre de ponerse por encima del Creador, usurpar su trono y robar su gloria. Así es. Tenemos esa tendencia, hermanos. No pensemos porque estamos sirviendo, leyendo, todo. Nuestra naturaleza se inclina para eso. Pasa. Y tenemos que, como David, he pecado contra ti, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, muéstrame en qué te estoy robando la gloria. ¿Qué estoy haciendo que te está? El pecado es fundamentalmente el pecado es negarse, es fundamentalmente negarse a glorificar Perdón. a Dios como Dios y se manifiesta siempre que el hombre busca su propia gloria en lugar de la de Dios. Perdón, estaba sin audio. Sí, no te preocupes. A ver, otro hermano, por favor, que no haya leído, una hermana que no haya leído. El pecado es impío y despiadado. A ver. Jorge, creo que falta leer. Amén, amén. El pecado es impío y despiadado. La palabra impío denota que el hombre se niega a reconocer a Dios como Dios. El deseo de vivir una existencia sin Dios, libre de su soberanía y ley. Muy bien. Esa es la palabra impío. Ahora vamos a ver la palabra despiadado, ¿no? El pecado es impío y despiadado. ¿Qué es despiadado? Denota que el hombre se niega a ser conforme, se niega a ser conformado al carácter y la voluntad de Dios. Se inclina hacia la depravación moral en lugar de la semejanza a Dios. Esas dos características tiene el pecado, ¿no? Es impío y despiadado. Así que el pecado revela un deseo interno por vivir sin Dios, ser distinto a Dios. Ese es el pecado. Y el pecado habita en nuestra carne. Ya. Muy bien. Hasta ahí hemos avanzado. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Pastor, en PDF lo tiene? Sí, sí, ahorita se los voy a pasar, ¿ya? Ahorita, antes de terminar, se lo... Pastor, también entonces podríamos decir que el pecado está dentro de la soberanía de Dios. O sea, si es que vemos ese concepto de pecado, no,
No, mi pregunta era porque me preguntaría yo si nosotros, o sea, nosotros somos personas conforme al corazón de Dios. Hace Ujú. un momento usted mencionó, ¿no? Acerca de David. Y Dios le dice al profeta, ¿no? Le dice, yo he escogido un hombre conforme a mi corazón. Normalmente siempre tenemos la idea de que Dios vio algo bueno en David o que la actitud de Así es. David estaba conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero no será acaso que, o sea, al decir conforme al corazón de Dios fue, o sea, que Dios lo eligió conforme a él. Dios quiso, en todo caso, que David fuera rey, no por ningún atributo o no por algo bueno que David hiciera, y justamente eso se revela en el pecado, ¿no? Entonces, Claro. la pregunta era si nosotros andamos conforme al corazón de Dios, en todo caso. Bueno, ese es bien complicado porque el punto es el siguiente que tenemos que mantener, que es sí o sí estamos afectados por el pecado de Adán y Eva. ¿Qué hace Jesucristo? Nos perdona y nos justifica. ¿Qué está haciendo? O sea, nos está justificando. Eso se llama la doctrina de la justificación por la fe. ¿Está bien? El Señor nos salva, nos justifica. Ujú. Ya estamos justificados, no vamos a ir al infierno, empieza nuestra regeneración, pero justamente la palabra regeneración tiene que decir que o sea, ya nos regeneró, nueva criatura, ahora el proceso de nuestra salvación continúa y eso se llama santificación. Y en ese proceso de Santificación. santificación es el que estamos ahorita. Cuando venga Jesús por segunda vez, ¿qué va a hacer? La glorificación. Nos va a dar cuerpo glorificado por la resurrección y si estamos vivos, vamos a ser transformados, dice la Biblia. O sea, la glorificación todavía no ha pasado, pero es la salvación y la salvación empezó con la redención de Cristo, que conocemos justificación y santificación. En la santificación estamos en un proceso. Ahora, el punto ahí es el tema del pecado. O sea, Dios, para perdonar, como dije antes, es necesario que pequemos. Pablo lo va a explicar. Cuando abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? Bueno, La gracias. gracia. La Ahora, gracia. Pablo nos dice, pequen para que se vea más el pecado. Por supuesto que no, dice Pablo. Que no, claro. Pero cuando abunde el pecado, y ahí tiene que ver lo de David, pues, ¿no? Entonces uno se queda así y no vamos a romper la cabeza, el cerebro, y no vamos a poder entender algunas cosas, por qué Dios lo hace. Ahora, volvemos al ejemplo de José. O sea, ¿qué tenía que hacer José con sus hermanos? ¿Qué tenía que hacer José con sus hermanos? Pedir justicia. Tal vez yo lo pediría, ¿no? Señor, yo quiero a mis hermanos, pero mis hermanos me han vendido, Señor. ¿No? Moisés se va al monte Sinaí, al monte está 40 días, regresa, encuentra a un toro ahí que lo han levantado. Pero mientras que está arriba, Dios dice, voy a destruir a este pueblo, pero te voy a dar otro pueblo. ¿Y qué hace Moisés? O sea, ¿qué está haciendo Dios cuando le dice, voy a consumir ese pueblo y te voy a dar otro? ¿Qué está haciendo Dios? Está probando a Moisés. ¿Y cómo responde Moisés? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dirá? Dice, ¿qué dirá la gente, los pueblos vecinos? Señor, no hagas eso con tu pueblo. ¿Qué va a decir la gente? O sea, ¿de qué estaba preocupado Moisés? De la gloria de Dios. Un siervo de Dios tiene que estar preocupado por la gloria de un pastor en una iglesia, tiene que estar preocupado por la gloria de Dios, no por su gloria, por la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces David tenía eso, pues. Ese pata, lo que hizo, hermano, o sea, o sea, si nos ponemos a pensar, pues es una,
Es para mandarlo al fusilamiento, ¿no? A la guillotina, por lo que ha hecho, ¿no? O sea, le arrebata a mira, el profeta Natán que le dice su única corderita. ¿Por qué le dice su única corderita, Julio? David tenía varias mujeres, varias esposas y concubinas, Sí, y se agarra a la única ovejita de un soldado. Urias, ¿Ah? Urias, Eteo. Urias. Su única ovejita se la quita. Esa es una injusticia, o sea, es un abuso de poder, ¿sí o no? ¿Ah? Y David mismo dice, ¿quién es ese hombre? A ver, ¿qué le dice? ¿Quién es ese hombre para qué? Para mandarlo a matar. O sea, la justicia de David. ¿Quién es ese hombre? Y Natán le dice, ese hombre eres tú. David, ¿qué hace? Dos cosas puede hacer. Agarrarlo a Natán y matarlo para que no le traiga más problemas. O en realidad saber que viene de parte de Dios. Y él entiende que es de parte de Dios. De ahí tiene al hijo, se enferma, compone el Salmo 51, ¿sí? Que ya lo hemos leído. Otro pasaje de David, porque este es interesante ver en la Biblia, o sea, todos nosotros tenemos que ver, y si usted conoce otro texto, puede citarlo, porque tenemos que entender cómo funciona el tema del pecado. ¿Se acuerdan David ya viejo? ¿Quién se levanta en contra de él? Absalón. Absalón, su hijo. Absalón. Y busca matar a su papá, el rey, su hijo. Y él sale escondido, ¿no? Dice que se va por un vado. Un vado es un río seco, ¿no? Que no pasa y se está yéndose así, escapando con algunos del palacio, porque Absalón va a tomar el palacio. Palacio no, la casa de David, ¿no? Donde estaba, porque todavía no, aunque palacio creo que sí, era el palacio de David. Sí, sí, el palacio donde Sí. vivía David, todavía no había templo. El templo lo construye su hijo, Salomón, pero sale de ahí escondido, sale escondido. Y en el camino sale un hombre. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Me he olvidado el nombre, ahorita me recuerdo. Sale un hombre y le dice, y le empieza a decir, oye, tú Ya. eres un derramador de sangre, eres un por este. Oye, le está diciendo al rey. Y su general, ¿no? El general, su brazo derecho, uno de los valientes, agarra y le dice, oye, David, ¿mato a ese perro? ¿Y qué responde David? No lo hagas. No, porque lo que está diciendo, de repente Dios lo ha mandado. No me acuerdo ahorita cómo se llama, se me ha ido. Después, él sale y cuando regresa, nuevamente se encuentra por el mismo sitio, ya regresando para entrar a Palacio, ya muere Absalón. Va a entrar y nuevamente sale este hombre como para disculparse todo, ¿no? Y el rey, el general dice, ahora sí lo mato este perro, porque ahora tú eres el rey, nuevamente, antes que te vio se estaba burlando, ahora no, le dice, no, y lo deja vivo, ¿no? Entonces, había momentos, pues, que, bueno, la Biblia es honesta, ¿no? Para ver esa dualidad, ¿no? Es una dualidad en el ser humano. ¿Cuál es nuestro problema? Que todavía habitamos con el pecado. El caso de David era un hombre conforme al corazón de Dios, en alguna forma porque se arrepentía de eso y eso lo justificaba, ¿no? Eso nos muestra una realidad nuestra, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos, ¿no? Muy bien, creo que ya son 10:30, ya eran los 30 minutos que estaba debiendo y la próxima clase, ojalá que se pueda, porque la próxima semana es la última clase y normalmente los jueves nos quitan más en una hora.
Pero veamos a ver cómo hacemos en la próxima para poder compensar. ¿Alguna pregunta hasta acá? En la próxima quiero tratar un poco el libro, algunos puntos de ese libro. Muy bueno, yo lo he leído, hay muchos puntos que son interesantes y hay que ser confrontacionales con el tema del pecado, ¿no? Ahora, hablarle a personas, por ejemplo, a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, no está el Espíritu Santo, no entiende las cosas de Dios. No lo asustes con las cosas de Dios, el infierno, esas cosas, porque no las entiende, ¿sí? Así dice la Biblia, ¿no? O sea, no entiende las cosas de Dios, porque eso hay que discernirlas espiritualmente, ¿no? Necesita del Espíritu Santo. Por eso que rechazan y por eso necesitan que Dios haga una obra en ellos para entender, ¿no? Entonces, nuestra preocupación es predicar el Evangelio, sí, pero a alguien que no, tal vez el amedrantamiento, asustarles, presionarlos, no sería la mejor forma, sino que orar y predicarles el Evangelio, ¿no? Para que venga todo lo que hemos conversado. Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, para terminar. Justamente por eso es que, por ejemplo, por lo menos en el sector donde vivimos acá en Ventanilla, se tiene ese concepto, ¿no? Entonces, de repente el pentecostalismo ha crecido bastante por acá, esas congregaciones, y el sistema de predicación antes siempre era eso, ¿no? Hijo del diablo, arrepiéntete, ¿no? De tus pecados. Ujú, Y es correcto eso, pero la gente inconversa tiene esa idea, ¿no? Entonces, ujú, cuando emite un concepto con respecto a un cristiano o a un creyente, le dice eso, ¿no? Los hermanos no deben hacer esto, ¿no? O sea, el no deben, ¿no? No deben, no deben, no deben, no deben hacer eso, ¿no? Y ellos ujú, justamente lo dicen porque ellos no son creyentes, pues, ¿no? O sea, quieren que una persona creyente haga algunos conceptos que ellos tienen sin que ellos ujú. mismos lo puedan hacer. Y el famoso, por eso yo no voy a la iglesia, por eso no me vuelvo hermano, ¿no? Porque no voy a poder cumplir esas cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces cuando desde ese lado se enfoca, se ponen demasiadas, o sea, se muestra eso en el no deben, no deben, no deben hacer eso, y ellos entienden eso, ¿no? Tú como hermano tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no te comportes así, no te comportes de esa manera, ¿no? Y a veces eso afecta, por ejemplo, yo que trabajo con los jóvenes, eso, ¿no? Porque justamente, como todos jóvenes, a veces tienen algunas inquietudes, ¿no? Entonces, justo en eso realmente poder mostrarles, ¿no? Que a veces, lamentablemente, viéndolo de esa manera, le crea a la gente inconversa otro concepto, ¿no? Ujú. Y la vida cristiana se aprende cuando uno vive como creyente en realidad. Pues a veces yo por eso le digo a los jóvenes, a los jóvenes, ¿no? No tengan de repente en cuenta, bueno, escuchémoslo, rescatemos lo bueno de las opiniones que ellos puedan decir, pero la verdadera vida cristiana la tienen ustedes, porque ustedes son los que viven el día a día, cada día, son los que están con las tentaciones y es justamente los que experimentan cómo es que en medio de todas esas situaciones Dios los ayuda, Dios los dirige y Dios hace que se mantengan, ¿no? Como hijo de Dios. Entonces, Así es. esas cosas pasan. Así es. Una de las cosas que sí, o sea, alguien que no es creyente no va a entender las cosas de Dios, no va a comprender el tema del pecado, lo entiende de alguna forma, ¿no? Detalles del pecado y cosas por el estilo no lo van a comprender. Discutir sobre el tema homosexualidad, del aborto, no lo van a entender, porque ellos piensan que la vida se justifica, no entienden esas verdades que nosotros entendemos, porque leyendo la palabra y con la iluminación del Espíritu Santo hemos podido lograr eso. Ahora, como dices tú, o sea, la parte de la vivencia como cristianos es importante el testimonio. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que predicar el Evangelio. O sea, el Evangelio no se puede simplemente yo mostrar una vida ética bien, de ayuda. Eso no, con eso no va a conocer el Evangelio. Vas a ver que son buenas personas, que van a la iglesia, ¿no? Pero tenemos que predicar el Evangelio. El mandato es vayan y hagan discípulos.
id y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, como iglesia tenemos que predicar, sí o sí. Pero ¿qué respalda nuestra predicación? Es la forma como vivimos, ¿no? Nuestra aceptación, ¿no? Personas que vienen a la iglesia, queremos de frente que cambien su ropa, su conducta, todo no funciona así, ¿no? Hay que recibir, por ejemplo, muchachos o chicas que diferente, ¿no? Entonces, no podemos hacer acepción de personas, ¿no? Entonces, si es que vienen, pues bueno, hablar con ellos y predicarles el evangelio, ¿no? Ayudarles en algunas cosas, darles respuestas, ¿no? Y los jóvenes siempre van a ver algunas cosas y, y necesitan respuestas para muchas cosas que pasan, ¿no? Entonces, en la medida que atendamos, va a funcionar, ¿no? Cada persona es diferente, ¿no? Cada persona es diferente. Por ejemplo, viendo el movimiento misionero mundial, ¿no? Por ejemplo, ellos, cuando tú llegas, tienen que ir con falda. Las mujeres, si le ven con pantalón, les dicen algo bien fuerte, ¿no? Conozco testimonios de hermanas que han dicho, nunca voy a volver a ese sitio, porque yo llegué y me dijeron que era una tal por cual. Sin embargo, ellos crecen. ¿Por qué crecen? ¿No? Tienen su forma, yo respeto. Ahora, las personas que no entran ahí, ¿a dónde van? Es mi pregunta. Entonces tenemos un espacio donde otras personas que no entrarían ahí o no les dejarían entrar, podemos nosotros trabajar con ellos, ¿no? Y la idea es que Dios haga una obra, ¿no? Y de ahí empezar a capacitar, ¿no? Y que el Espíritu Santo va revelando, ¿no? Yo creo que nosotros no éramos como éramos ahora, ¿no? Algunos, pues de repente han llevado una vida moral y ética mejor que otros, puede ser. Pero, o sea, ¿cómo hemos vivido? Entonces, ¿cómo hemos cambiado? ¿No? ¿Qué cosas, cómo ahora? Entonces empieza el tema de la relación con Dios y es el discipulado. O sea, ganamos el alma, pero no lo dejamos ahí. Tenemos que discipular a esa alma. Y ahí es la diferencia. Cuando empezamos a discipular, esa persona se forma. Por eso es importante el discipulado en la iglesia. Y el discipulado no es simplemente ganas almas, las dejas ahí o las paras en el culto o lo metes en el servicio, sino tienes que discipularle. Y el discipulado no acaba, es hasta que el Señor venga. ¿Y Pablo cómo discipulaba? Él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¡Ah, qué bravo! Las hermanas que han tenido un bebé, pues saben más sobre ese dolor. Y es duro, ¿no? No es algo leve. Y tenemos ese desafío. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ya terminar y próxima clase, ojo, Wilson, no te olvides, manda la tarea. El próximo jueves es su último día. Ahí tienes tu exposición, ¿sí?